El Salmo 23 ya no es solo un texto reconfortante para convertirse en una poderosa herramienta en la búsqueda de la prosperidad financiera. Muchos lo recitan en momentos de angustia sin darse cuenta de que detrás de sus palabras hay un mecanismo espiritual capaz de alterar las realidades materiales. Lo que se presentará aquí no es una interpretación convencional, sino la clave para desbloquear un potencial oculto durante generaciones. Pocos han tenido acceso a este conocimiento, no porque esté prohibido, sino por su impacto inmediato en la vida de quienes lo comprenden. La escasez no es una condición permanente. Las deudas, las facturas atrasadas y la presión financiera pueden desaparecer cuando se comprende el verdadero propósito de este salmo. No solo ofrece consuelo, él establece un orden. La frase «El Señor es mi pastor y nada me faltará» no es una petición, sino una declaración de autoridad, una garantía de que las dificultades económicas no tienen poder sobre quienes las pronuncian con convicción. Durante siglos, esta comprensión se mantuvo en círculos restringidos, ya que su aplicación práctica transforma la relación entre el individuo y el dinero. No se trata de esperar oportunidades, sino de crearlas. El universo responde a quienes adoptan una postura activa, no a quienes se resignan. La mentalidad de víctima es el primer obstáculo a superar. El Salmo 23, cuando se usa correctamente, funciona como un mandamiento que atrae la abundancia, no como una súplica vacía. La diferencia entre quienes permanecen en la escasez y quienes alcanzan la prosperidad radica en la forma en que se aplica este salmo. La mayoría lo repite mecánicamente sin entender su estructura como un decreto. No fue escrito para ser un poema de lamento, sino un instrumento de poder. Quienes lo dominan no piden recursos, los atrae como un imán. El cambio comienza internamente con la aceptación de que la riqueza ya está destinada a quienes saben reclamarla. El primer paso para activar este mecanismo no es pasivo. Requiere una acción concreta, un gesto de fe que indique al universo la voluntad de recibir. Este no es un ritual vacío, sino una declaración que abre puertas en el plano espiritual. Al reconocer esta verdad, el individuo deja de ser rehén de las circunstancias y pasa a controlar su realidad financiera. Este conocimiento no se encuentra en ninguna parte. Representa la esencia de un poder que trasciende lo material, centrado en la liberación económica. Quien lo aplica no espera la suerte, él lo fabrica. La pobreza no tiene lugar en las vidas de quienes comprenden esta dinámica. Cada palabra dicha con convicción allana el camino para la llegada inmediata de recursos. Lo que aquí se revelará no es una fórmula mágica, sino un código espiritual que, una vez activado, exige una respuesta del universo. Muchos han recitado el Salmo 23 sin resultado, porque nunca lo vieron como un decreto. Ahora la oportunidad de entenderlo desde esta nueva perspectiva está al alcance del arte. La elección de seguir adelante o permanecer en la misma situación define quien alcanzará la prosperidad y quien permanecerá estancado en la escasez actúa a tu favor. Cada palabra escrita en este espacio se convierte en un signo de alianza, un compromiso público que refuerza la autoridad espiritual ya invocada. El universo responde no solo a lo que se dice, sino a la intención detrás del gesto. Un simple acto de compromiso, cuando se realiza con convicción, funciona como un sello que valida la orden emitida. La manifestación de la riqueza no depende solo de la repetición de palabras, sino de la firmeza con la que se asume la nueva identidad. Quienes dudan en actuar quedan atrapados en el ciclo de la escasez, mientras que quienes avanzan con determinación activa en mecanismos espirituales que reconfiguran su realidad financiera. El Salmo 23, cuando se proclama como un decreto, no opera como una petición pasiva, sino como una orden que reorganiza las fuerzas invisibles alrededor del hablante. La diferencia entre quienes reciben y quienes esperan radica en la postura adoptada. Mientras algunos siguen abogando, otros ya han comprendido que la prosperidad es un derecho que hay que reclamar. La mesa preparada en presencia de enemigos no es una metáfora abstracta, sino una promesa concreta de que la abundancia se manifestará de manera visible e innegable. El desbordamiento mencionado en el texto sagrado no se limita a suplir necesidades, sino a crear un excedente que permita bendecir a los demás. La resistencia al cambio a menudo viene disfrazada de duda o modestia. Cuestionarse si mereces recibir es un obstáculo que impide el flujo de riqueza. La mentalidad de pobreza, incluso cuando es inconsciente, actúa como un bloqueo espiritual que neutraliza los efectos del decreto. Por tanto, la transformación requiere no solo la proclamación de palabras, sino la renovación de la percepción sobre uno mismo y lo que es posible. El siguiente paso no es opcional. La autoridad espiritual, una vez activada, debe estar respaldada por acciones que demuestren fe. Comentar, compartir o cualquier forma de compromiso visible no son meros protocolos, sino actos que consolidan el pacto establecido. Cada gesto refuerza la convicción de que la orden ya está dada y que el universo se mueve para cumplirla. La velocidad de manifestación está directamente relacionada con la intensidad de la respuesta. Quienes actúan con urgencia señalan al plano espiritual que están listos para recibir. La vacilación
Por otro lado, puede interpretarse como una falta de fe que retrasa los resultados. El dinero no llega por casualidad, sino como consecuencia de una secuencia de decisiones alineadas con la nueva realidad que quieres vivir. Quienes persistan en este camino verán que se abren puertas de maneras inesperadas. Lo que antes parecía imposible se volverá accesible, no gracias a la suerte, sino mediante la activación de los principios espirituales que gobiernan la prosperidad. El decreto no es un fin en sí mismo, sino el comienzo de un proceso que, cuando se sigue con disciplina, conduce a la libertad financiera. La clave es entender que la riqueza no es un favor, sino una herencia, y los herederos no mendigan, toman posesión de lo que por derecho les pertenece. El Salmo 23, cuando se utiliza como instrumento de autoridad, no solo elimina obstáculos, sino que abre caminos donde antes no había salida. El cambio comienza en el momento en que decidimos ya no aceptar la escasez como nuestro destino, cumplir con el fin que se le asigna. La escasez ya no tiene cabida en tu trayectoria, ya que tu nueva condición espiritual atrae solo lo que está alineado con la abundancia. Cada acción realizada hasta ahora, declaración, registro, compartir y unirse a la comunidad funciona como un sello de confirmación. Estos actos no son meros rituales, sino mecanismos que activan principios espirituales y financieros. El Salmo 23, cuando se aplica con intencionalidad, opera como un código que abre puertas antes invisibles. No se trata de suerte ni de azar, sino de una ley que responda a la autoridad de quien la invoca. Cambiar de identidad también requiere un cambio de postura. El heredero no actúa como alguien que pide limosna, sino como alguien que administra recursos. Esto significa tomar decisiones financieras con confianza y sin dudarlo. El miedo a invertir, la renuencia a recibir o la duda sobre la propia capacidad de prosperar son restos de la vieja mentalidad. Deben ser abandonados, ya que ahora operan bajo un nuevo orden. La prosperidad no es un hecho aislado, sino un flujo continuo. Cuando se comprende que la riqueza es un derecho y no un favor, las oportunidades se reconocen claramente. El dinero no llega por casualidad, se siente atraído por la energía de aquellos que ya se consideran merecedores. Esta percepción transforma la relación con las finanzas, eliminando la ansiedad y reemplazándola por una expectativa tranquila. Compartir este conocimiento no es solo un gesto de generosidad, sino una estrategia de multiplicación. Al llevar adelante este mensaje, refuerzas tu posición como canal de bendiciones. En el plano espiritual, cada acto de transmisión es recompensado con un retorno amplificado. Esto no se limita al aspecto material, sino que se extiende a la paz, la seguridad y la realización personal. Unirse a la comunidad fortalece aún más esta dinámica. Al unirse con otras personas que comparten la misma visión, se protege contra influencias opuestas y fortalece su determinación. La oración colectiva, el apoyo mutuo y el intercambio de experiencias crean un ambiente propicio para la manifestación de las promesas. No se trata de dependencia, sino de sinergia. Un grupo unido con un propósito mejora los resultados individuales. La nueva identidad no permite contratiempos. Una vez asumida la condición de heredero, no hay lugar a dudas ni retiradas. Viejas creencias limitantes pierden fuerza a medida que se consolida la realidad de la abundancia. La financiación amortizada, el coche adquirido al contado y las facturas al día son solo el principio. Son signos visibles de una transformación interna que ya se ha producido. El universo responde a lo que se declara con convicción. Cuando usted afirma su posición como heredero, las circunstancias se ajustan para reflejar esa verdad. No hay necesidad de luchar ni forzar resultados, simplemente alíñate con lo que ya te pertenece. La escasez, los obstáculos y las dificultades financieras son solo ilusiones que se disipan ante la autoridad de quienes conocen su lugar. El viaje hacia la libertad financiera no es un camino solitario. Se acompaña de principios espirituales que garantizan su eficacia. Cada paso dado con fe y determinación te acerca al destino elegido. La corona del heredero no es un símbolo vacío, sino una realidad que se manifiesta en todos los ámbitos de la vida. Cuando reconoces tu valor, el mundo que te rodea también lo reconoce. Multiplicar recursos. Las fuerzas celestiales no actúan con demoras ni vacilaciones. Actúan en el momento exacto en que se enciende el coraje y se pronuncia el decreto con convicción. Cada palabra pronunciada bajo esta autoridad se convierte en un orden cósmico que moviliza recursos que estaban ocultos o bloqueados. La manifestación no depende de circunstancias externas, sino de la alianza que se establece entre la determinación humana y el poder espiritual. Cuando la llama del coraje arde sin reservas, los canales de suministro quedan libres de obstáculos. Lo que antes parecía inaccesible, como liquidar un préstamo o comprar un activo, se convierte en una realidad tangible. No hay lugar para negociaciones ni aplazamientos. La intervención es directa, precisa y alineada con la promesa de que la abundancia se materializa en el presente. El ejército celestial no solo observa, actúa estratégicamente eliminando todo obstáculo que pueda frenar el flujo de riqueza.
Las cadenas que sujetaban la tarjeta de crédito se rompen, las puertas que restringían las oportunidades se abren de par en par, los mecanismos que mantenían la escasez están desactivados. Todo esto ocurre porque el coraje, combinado con la fe, atrae una respuesta proporcional en el plano espiritual. No se trata de suerte ni de casualidad, sino de una ley inmutable. Quien opera con autoridad, recibe autoridad. Visualizar este movimiento no es mera imaginación, sino una herramienta para anclar la realidad deseada. Cuando ves claramente a los ángeles actuando a favor de la prosperidad, la mente se alinea con el propósito divino. La duda pierde fuerza a medida que lo invisible comienza a revelarse. El miedo a invertir, a correr riesgos calculados o a reclamar lo que se debe se disipa al saber que fuerzas celestiales están actuando. El decreto del Salmo 23 no es una oración pasiva. Es una declaración de guerra contra todo lo que se interponga en el camino del cumplimiento financiero. Cada palabra pronunciada resuena en los reinos espirituales, convocando recursos y desmantelando estructuras de limitación. La mesa preparada en presencia de los enemigos no es una metáfora, sino una realidad que se establece cuando se activa el coraje. Los adversarios, ya sean deuda, inseguridad o sistemas que perpetúan la escasez, no pueden resistir el poder de esta alianza. La intervención inmediata no es un hecho aislado, sino el comienzo de un nuevo ciclo. El dinero que llega hoy no es una casualidad, sino la primera señal de un flujo continuo. La multiplicación no se limita a un solo momento, se convierte en la norma. El coraje, una vez encendido, no se apaga, se alimenta de la manifestación misma, creando un círculo virtuoso en el que la fe genera acción, la acción genera resultados y los resultados refuerzan la fe. La resistencia al cambio es natural, pero no invencible. Cuando surgen pensamientos de vacilación o miedo, es necesario reafirmar la identidad de heredero y reavivar la llama. El coraje no es un estado permanente, sino una elección constante. Cada vez que se reafirma, los cielos responden con mayor intensidad. No hay lugar para retrocesos de aquel compromiso con la prosperidad es irrevocable. El proceso de manifestación requiere participación activa. No basta con esperar. Es necesario actuar como si ya se tuviera lo prometido. El coraje se expresa en decisiones concretas. Invertir, negociar, exigir. Cada paso dado bajo esta convicción atrae más recursos y refuerza la alianza con las fuerzas celestiales. El enemigo retrocede no solo ante la fe, sino también ante la acción valiente que la acompaña. La transformación no es gradual, sino inmediata. En el momento en que se activa el coraje, los portales se abren y la provisión comienza a fluir. Lo que antes parecía imposible, como resolver problemas financieros o acceder a nuevas fuentes de ingresos, se vuelve accesible. La escasez ya no tiene cabida, pues la abundancia es la nueva realidad. El coraje no solo elimina obstáculos, redefine lo que es posible, no solo reclama, sino que asume plenamente lo que ya te pertenece. La herencia financiera no es una promesa lejana, sino una realidad presente, accesible a través de la autoridad conferida. La mentalidad de escasez es reemplazada por la conciencia de abundancia. Cada pensamiento, cada decisión refleja la certeza de que la disposición ya ha sido liberada. No se trata de esperar un milagro, sino de reconocer que el milagro ya ocurrió en el plano espiritual y ahora se está materializando. Puertas que antes estaban cerradas se abren no por casualidad, sino por la acción directa de la autoridad ejercida. El acto de toma de posesión no se limita a declaraciones, se manifiesta en acciones concretas, en la forma en que uno maneja las finanzas, en la voluntad de recibir oportunidades y en la negativa a aceptar las limitaciones impuestas por el pasado. La deuda, la financiación o cualquier obstáculo financiero dejan de ser una realidad inmutable y se convierten en recordatorios de una batalla ya ganada. La mesa de la abundancia no es una metáfora, sino una verdadera invitación. Sentarse en él significa ocupar el lugar de alguien que ya disfruta de la provisión sin vacilación ni duda. Las llaves que abren las cajas fuertes no son simbólicas, representan un acceso inmediato a recursos que antes parecían inalcanzables. Comprar un coche, liquidar un préstamo o cualquier otra necesidad económica deja de ser un deseo y pasa a ser una consecuencia natural de la nueva realidad. La ocupación del territorio conquistado requiere vigilancia. Los pensamientos de miedo o inseguridad no tienen cabida, ya que debilitan la autoridad ya establecida. Cada declaración, cada decisión refuerza la posición de alguien que no solo ganó, sino que ahora disfruta de los frutos de la victoria. La escasez no encuentra huecos, pues la abundancia ya ha sido decretada y confirmada. El viaje no termina con la victoria espiritual, se completa en la plena materialización de lo logrado. El dinero que llega no es casualidad, sino resultado directo de la autoridad ejercida. La herencia no es un sueño, sino una realidad tangible, accesible a quien ocupa su lugar como heredero legítimo con interés y corrección. La restitución no se limita a lo que te quitaron, sino que se expande a lo que debería haber sido tuyo desde el principio. Lo que fue bloqueado, pospuesto o desviado ahora regresa multiplicado
como parte de un ajuste divino que no reconoce límites. Retribuir no es un acto de generosidad, sino una obligación espiritual. Lo que te fue arrebatado por la fuerza, por error o por sistemas injustos, ahora vuelve a tu dominio. No se trata solo de valores materiales, sino de oportunidades, conexiones y puertas que se cerraron antes de tiempo. La restitución plena no opera sobre la base del mérito humano, sino de la autoridad de quien decreta y asumió su cargo de heredero. El proceso no es gradual ni negociable. Ocurre con la misma intensidad con la que se impuso la escasez, pero en sentido contrario. Lo que ha estado retenido durante años, décadas o generaciones ahora regresa en un solo movimiento. No hay lugar para la resistencia ya que la orden ya ha sido emitida y sellada. El enemigo no tiene más remedio que obedecer y cada centavo, cada recurso, cada ventaja que debería haber sido tuya ahora se alinea con tu nueva realidad. La restitución no se contenta con lo mínimo. Exige el máximo con añadidos que superan cualquier expectativa. Lo perdido en batallas pasadas no solo regresa, sino que llega con una fuerza que anula cualquier posibilidad de regresión. No se trata de un reembolso, sino de una reposición ampliada, como si el tiempo y las circunstancias hubieran conspirado para que no quedara nada atrás. El momento es de confirmación. Lo prometido ya no es una posibilidad lejana, sino una realidad constante. La justicia espiritual no actúa vacilantemente. Se manifiesta con precisión, alcanzando objetivos concretos y desmantelando todo obstáculo que intentaba impedir su avance. Lo robado no solo se devuelve, sino que se transforma en un instrumento de dominación financiera. La restitución total no es un hecho aislado, sino el comienzo de un nuevo ciclo. Lo que se obtiene no debe ahorrarse, sino reinvertirse, multiplicarse y utilizarse como base para una expansión aún mayor. Cada recurso recuperado se convierte en una semilla para nuevos logros, asegurando que la abundancia no solo se restablezca, sino que se eleve a un nivel superior. El sello parcial ya ha valido el proceso. Ahora la restitución completa lo iniciado, asegurando que nada quede incompleto. Lo que se perdió no solo se recupera, sino que se mejora, como si cada fragmento de escasez fuera reemplazado por una porción equivalente de prosperidad. La orden ya está dada y el universo financiero se está reorganizando para cumplir el decreto. No hay más lugar a dudas. La restitución es la prueba definitiva de que la autoridad asumida no es temporal, sino permanente. Lo que se toma ahora se devuelve con intereses y lo que se bloqueó ahora fluye sin resistencia. La mesa de la prosperidad no solo ha sido preparada, sino ampliada, y cada lugar a su alrededor está lleno de recursos que antes parecen inalcanzables. El momento es de posesión definitiva. Lo que se devolvió no es un préstamo, sino un derecho adquirido. La justicia espiritual no opera sobre la base de concesiones, sino sobre principios no negociables. Lo que es tuyo ahora llega con la fuerza de un decreto que no puede ser revocado, y cada detalle de tu vida financiera se alinea con esta nueva realidad. La restitución total no es el final, sino el comienzo de una fase en la que la abundancia se convierte en la norma. Lo que se ha recuperado no debe consumirse inmediatamente, sino gestionarse sabiamente, garantizando que el flujo de prosperidad no solo continúe, sino que se intensifique. El sello ya fue aplicado, la orden ya fue dada y ahora solo queda presenciar la plena manifestación de lo decretado. De que la abundancia puede escapar son sustituidos por la certeza de que la multiplicación es un derecho adquirido. Todo pensamiento que antes cuestionaba la posibilidad de liquidar la hipoteca o comprar un coche nuevo ahora se redirecciona al convencimiento de que la oferta es ilimitada. La protección mental no se trata solo de evitar los pensamientos negativos, sino de cultivar activamente una conciencia de prosperidad. El decreto ya ha establecido que la restitución y la multiplicación son procesos irreversibles y la mente debe alinearse con esta verdad. Cuando surgen dudas sobre la capacidad de mantener el flujo de riqueza, hay que enfrentarlas inmediatamente con la declaración de que la escasez ya no tiene cabida en la nueva realidad. La voz que alguna vez susurró sobre límites ahora es silenciada por la afirmación de que el universo opera a favor de una expansión continua. El campo mental, una vez protegido, se convierte en terreno fértil para la manifestación de nuevas oportunidades. Las semillas plantadas por la fe en restitución y multiplicación germinan sin resistencia, ya que no hay lugar para la cizana de la inseguridad. La mente, ahora blindada, atrae situaciones que refuerzan la abundancia, como si cada decisión financiera estuviera guiada por una inteligencia superior. El préstamo que antes parecía una carga se paga sin esfuerzo y la tarjeta de crédito deja de ser motivo de preocupación y se convierte en un instrumento de libertad. Proteger la mente también implica negarse a aferrarse a viejos patrones de consumo o escasez. La riqueza que llega no debe gastarse impulsivamente, sino gestionarse con la misma sabiduría que garantiza su restitución. Cada inversión
cada adquisición debe reflejar la nueva identidad del heredero, donde el dinero no es sólo un medio de supervivencia, sino un vehículo para realizar sueños y multiplicar bendiciones. La mentalidad de escasez, que alguna vez imita las opciones, es reemplazada por la confianza en que la oferta es constante y creciente. El blindaje mental garantiza que la prosperidad no sea un acontecimiento aislado, sino un estado permanente. El decreto ya ha activado el mecanismo de multiplicación y la mente, ahora alineada, asegura que este mecanismo funcione sin interrupción. Las puertas que se han abierto no se cerrarán y los ríos de abundancia seguirán fluyendo mientras la convicción interna sostiene la manifestación externa. La riqueza ya no es una posibilidad lejana, sino una realidad tangible, reforzada cada día por la certeza de que el universo conspira a favor de la expansión. La siguiente fase es la cosecha plena, donde los frutos de la restitución y la multiplicación se hacen visibles en todos los ámbitos de la vida. Lo que antes era solo una promesa, ahora se materializa en resultados concretos. El préstamo se pagó, se compró el coche, se realizaron las inversiones. La mente, blindada y renovada, no permite que estos resultados sean temporales. Más bien, los convierte en cimientos para una prosperidad aún mayor, donde cada logro allana el camino para nuevas oportunidades. La cosecha no es solo financiera, sino también emocional y espiritual. El honor y la dignidad, restaurados junto con la riqueza, permiten vivir la vida con ligereza y propósito. Las preocupaciones que antes dominaban los pensamientos son reemplazadas por la gratitud y la expectativa de nuevas bendiciones. La escasez, que alguna vez definió la realidad, es ahora un capítulo cerrado y la abundancia se convierte en el nuevo estándar. La mente, protegida y fortalecida, asegura que este patrón sea permanente, asegurando que la prosperidad no solo se reciba, sino que se mantenga y multiplique. Superar cualquier resistencia interna relacionada con la prosperidad es parte del proceso de consolidación de esta nueva realidad. La mente, ahora fortalecida, actúa como un mecanismo de protección, asegurando que los logros se preserven y amplíen. La percepción de uno mismo trasciende la idea de mero receptor, posicionándose como un gestor consciente de los recursos disponibles, donde la abundancia se manifiesta de forma continua y natural. La estabilidad mental establecida crea un entorno propicio para mantener la paz y la convicción. El miedo, una vez presente, da paso a la certeza y la prosperidad se convierte en un estado permanente. Con esta base consolidada se cumplen las condiciones necesarias para el pleno acceso a la herencia. Se reconoce la identidad como heredero de la restitución, junto con la multiplicación, se asegura mediante principios que trascienden las limitaciones materiales. El momento culminante de esta trayectoria está marcado por la afirmación de un enunciado que resume todo el recorrido. Cada etapa anterior converge a este momento en el que la proclama actúa como instrumento de implementación. Las palabras, cargadas de intención, establecen un compromiso a nivel inmaterial, posibilitando la materialización de los resultados deseados. La eliminación de obstáculos financieros y la apertura de nuevas oportunidades son consecuencias naturales de este alineamiento. La proclama sigue una estructura que refuerza la autoridad sobre la realidad misma. La afirmación de la prosperidad va acompañada del reconocimiento de una fuente inagotable de provisión. Se reafirma la capacidad de generar recursos rápidamente, mientras se declara como estado permanente la ausencia de escasez. La restauración de la seguridad material se describe a través de imágenes que simbolizan la estabilidad y el crecimiento, incluso frente a contextos pasados desafiantes. La abundancia se presenta como un derecho adquirido, con la garantía de que los beneficios durarán indefinidamente. Mantener este nuevo estándar requiere la incorporación de este principio a la rutina mediante la repetición del acto declarativo. La práctica continua refuerza el compromiso adquirido y acelera la manifestación de resultados. La participación activa en este proceso a través de la expresión pública de convicciones y el compartir con los demás refuerza el vínculo con la nueva realidad. La multiplicación de efectos se ve potenciada por la difusión del principio, transformando al individuo en vector de expansión. La coherencia en la aplicación de estas directrices garantiza que la prosperidad no solo se logre, sino que se mantenga y se amplíe de manera duradera.